Bienvenidos una vez más todos ustedes a este espacio de opinión que tenemos acá en actualidadigente.com, el cual ha venido llenando las expectativas del pueblo merideño, del pueblo venezolano, y gracias para aquellas personas que nos sintonizan en diversas partes del mundo. Ven el trabajo que se hace en Mérida. Aquí hemos contribuido con un granito de arena para dar a conocer las problemáticas que se vive acá en nuestra sociedad civil, porque a Mérida se le conoce como la tierra de las alturas, la ciudad de Don Tulio Febres Cordero, nuestro teleférico, pero es que tenemos problemas, tenemos muchos inconvenientes, son demasiados, y esto nos llama a la reflexión cada día. En la Actualidad Hay Gente hemos decidido, el equipo de producción, adelantar un conversatorio con personas muy reconocidas en la ciudad de Mérida, y sobre todo, más que reconocidas, con autoridad moral. La autoridad moral es fundamental en una sociedad. Hay que tener moral para hablar. Y sobre todo cuando se hace desde un punto de vista apartado un poco del ejercicio de la política y de un tanto de los partidos políticos, para tener una óptica más imparcial. Tenemos al doctor Rafael Escalona, un abogado en ejercicio, penalista acá en el estado de Mérida, al doctor Máximo Briceño, profesor con un doctorado también en todo lo que tiene que ver con la filosofía, y próximamente culmina otro doctorado, es decir, personas calificadas. Y este servidor, Horacio Contreras, como comunicador social, como periodista, queremos adelantar y llevarles a ustedes este trabajo dedicado a cuál es el futuro que nos depara a los venezolanos, luego de esta crisis que estamos viviendo, una crisis social, política, económica, una crisis que en materia de inseguridad no tiene una estadística que la pueda superar. Le damos la palabra a Rafael Escalona. Bienvenido acá, mi estimado amigo, a actualidadigente.com. ¿Qué le dicen a usted los estudios? ¿Qué le dice a usted la experiencia que tiene en todos estos temas sobre el destino de Venezuela? Buenos días. Buenos días a todos. Venezuela está atravesando una crisis, Horacio, Máximo, gravísima. Eso no es un secreto para nadie. Lo que ocurre es que aquí ya estamos llegando al llegadero, como se dice en el argot criollo. Esto es una crisis que no es más que el reflejo de una ineficiencia, el reflejo de un malestar generalizado, el reflejo de una situación que ya no aguanta más el pueblo venezolano. Así de sencillo. Y ese reflejo de la situación viene dada por la mala aplicación o la mala elaboración, no es aplicación, sino el diseño de políticas públicas por parte del Estado venezolano para con la sociedad. Hemos vivido desde hace muchísimos años en un régimen de sistema de gobierno establecido, que es el que está hoy actualmente, que lamentablemente, habiéndose iniciado, si partimos del inicio, con unas manifestaciones de unos jóvenes corajudos en San Cristóbal de la Universidad de los Andes, producto de un intento de violación contra una joven bachiller, esta situación de inseguridad se trasladó, que reflejaron los estudiantes de la Universidad del Táchira, se reflejó a todos los estudiantes de Venezuela, porque son problemas que están viviendo todos los estudiantes a nivel nacional. Podemos decir que fue un detonante social. Un detonante con los muchachos. Lo que ocurre es que al haber una interpretación como fenómeno sociológico en las demás universidades venezolanas, el pueblo venezolano no estudiantil sintió una interpretación por esos reclamos que hicieron los muchachos. Y el pueblo empezó como a drenar esa frustración, esa inconformidad, ese malestar generalizado que hay dentro de toda la sociedad venezolana, y es por ello que la calle hoy está tomada pacíficamente, prácticamente por todo el pueblo venezolano. ¿Perdió la calle el gobierno? Máximo Briceño, bienvenido. Gracias. Bueno, definitivamente que cuando el gobierno comienza, vamos a decir, a ejecutar su política como un modelo socialista, pues evidentemente que a cualquiera se nos crispa la piel, porque son modelos ya obsoletos, modelos que ya tienen vigencia, y este es un programa que seguramente lo vamos a ver a nivel mundial, porque las redes hoy día funcionan de manera extraordinaria,
Hay que decir que en Venezuela se agotó el modelito, o sea, el modelo no tiene vigencia ni tiene cabida. Yo más bien quisiera hablar lo que dice una Bachelet que acaba de tomar funciones en Chile y que habla de incrementar el impuesto a la empresa privada, a los pequeños, medianos y grandes productores, para invertir esos recursos en la calidad de su modelo, su sistema educativo. Eso va mucho más en consonancia con lo que debe ser el desarrollo para una nación. Acá no, acá tenemos escasez, tenemos una población joven que no tiene futuro, que tenemos nuestros profesionales sin posibilidad de tener un estatus, una movilidad social, y esos son elementos que han llevado pues a que nuestros jóvenes de plano rechacen cualquier tipo de imposición, a hacer unas interminables colas, a hacer el papel ese absurdo de que el gobierno está bien, que todo está bien, cuando realmente la situación es otra. Realmente, una negación de la realidad, pudiéramos decir, que es lo que se está viviendo en Venezuela por parte del gobierno y que comienza a asumirlo ya como un hecho real, es que hay colas, que hay manifestaciones, que la gente está molesta en la calle. La gente está hablando de una semántica que quiere cambiar la verdad de los hechos en la calle con una semántica que está utilizando el gobierno, haciéndonos ver y creer que todo está bien. Si alguien argumenta con criterio y con sentido común que no ha podido comprar harina, que no ha podido comprar leche, que no ha podido comprar lo más elemental, el gobierno sale y dice por boca de ellos que caramba, que coman madures o que coman otra cosa, pero eso no es así, o sea, cambures, que eso no es así, porque un país que tiene tanta cantidad de recursos tan importantes, un país rico, no puede tener los problemas que tiene Venezuela. Por eso nosotros, desde este humilde programa, tenemos que hacerle saber a la comunidad internacional, mundial, que Venezuela necesita la mano y la disposición de los países. En este caso yo decía que Chile, pero también tenemos a Perú, que ha tenido un crecimiento importante, tenemos el mismo país que nosotros vemos con angustia, que Ecuador sí, ¿por qué Venezuela no? ¿Por qué si aplicamos la norma internacional, nosotros vemos que nuestro país no incrementa, sino más bien los porcentajes de inflación son realmente increíbles? Nosotros tenemos un dólar que realmente es, hay que decirlo, 80 bolívares. Es una grosería. Así el gobierno lo prohíbe, pero esa es una verdad. Entonces, ¿por qué cambiarle la verdad y convertirla en mentira cuando nosotros sabemos que esos muchachos están diciéndole al Estado: no queremos más balas, no queremos más agresión, lo que queremos es un país donde podamos vivir en sana paz, donde tengamos futuro? Y eso que pasó en el Táchira, no fue sino realmente el elemento que faltaba para que la gente también despierte y abra los ojos de que la situación no está fácil, la situación en el país no está fácil. Yo creo que falta como la consideración real de la Organización de Naciones Unidas, es decir, de hablar un lenguaje que todos comprendamos. No puedes ponerte del lado de quien liquida el corazón y la sangre joven de un país, porque cuando tú liquidas a un joven, estás liquidando un proyecto de país que no se realizó. Eso evidentemente no lo podemos cambiar porque esa es la situación que tenemos en las calles y esa es una situación que no se puede revertir si el gobierno no toma las previsiones correspondientes, que es llamar no a un lenguaje insincero, sino llamar a hablar la verdad y con crudeza de que nosotros hemos liquidado el aparato productivo nacional, que todo lo compramos afuera y nuestras reservas internacionales cada vez disminuyen, y habrá un momento en que la crisis no solamente va a ser para lo de esta casta, que somos la mayoría que tenemos que buscar cómo hacer para comer, sino hasta que no sientan que el problema es también de ellos, no van a comprender e interpretar que el problema es de todos los venezolanos y no solamente de un sector que es que está saliendo a protestar, que realmente la... Ahora, jurídicamente y constitucionalmente, ¿qué pudiera suceder aquí en Venezuela y qué consecuencias podría traer si estas jornadas continúan avanzando? Porque hemos visto que tuvo una fuerza enorme cuando comenzó en el Táchira, de repente bajó un tanto, tomó fuerza en la región central del país, en el occidente, acá en el estado Mérida, recientemente en Trujillo, en el oriente del país, pero esas candelitas como que se apagan. ¿Será que nosotros estamos predispuestos a entrar en aquel principio de la candelita, cuando en Colombia matan a Gaitán y se apagó esa candelita y resulta que la candelita tiene 60 años prendida? En 60 años. Bueno, fíjate, Horacio, Máximo dijo algo importantísimo. Hay una sola palabra que el pueblo venezolano entendió que no tiene posibilidades de llegar a él: futuro. Pero que es un futuro que, si se analiza desde el punto de vista social, el futuro del pueblo venezolano es hoy. Y complementando el análisis que hacía Máximo, nosotros lo que estamos viviendo, Horacio, Máximo, es una degradación de la sociedad. Es
esa degradación se refleja en una crisis social, en una crisis económica que ya le explicaba Máximo, donde hablaba del dólar, donde se hablaba de la escasez, porque tenemos escasez de productos de primera necesidad. Eso no es mentira. Ustedes lo saben, hay escasez. Pero ¿cómo puede ser posible que tenemos a los jerarcas yo lo llamo el régimen de sistema de gobierno establecido? Así es como se denomina lo que nosotros estamos viviendo en el que está pasando en Venezuela. Nada más observar ayer, Máximo Horacio, cuando el gobernador del estado Anzoátegui, Aristóbulo Istúriz, al referirse sobre la crisis de papel sanitario que tenemos en Venezuela, dijo que de qué nos quejábamos cuando Simón Bolívar libertó 5 países y él no necesitó el papel toalé, porque viven de la miseria, quieren mantener al pueblo en la miseria. Entonces, esa crisis económica que explicaba Máximo viene acompañada de la crisis social, que es que de un Estado, de una estructura que tiene este régimen de sistema establecido, que es la sumisión de los diferentes poderes, de las diferentes instituciones del Estado, a un solo poder, que es el poder ejecutivo. Y esto no es ahorita, esto es hace más de 15 años, hace 15 años atrás. ¿Cómo puede ser posible que nosotros tengamos, de tener 5 poderes, el ejecutivo, que es el que nos controla a todos? Tenemos el legislativo, donde si bien es cierto tenemos diputados, demócratas, cuando nosotros hemos percibido de que existe un ejercicio democrático, de un debate, de ideas, de entregarle al pueblo verdaderas legislaciones. El centro de debate de la cultura democrática es la Asamblea Nacional o es el Congreso Nacional, y aquí vemos que ahí siempre se impone la voluntad de un solo sector. No puede ser posible que el mismo sistema de régimen del sistema de gobierno establecido esté calificando al país en 2 mitades. Una mitad a la que califica de leales y revolucionarios, y otra mitad que califica de fascista, que nos califica de burguesía parasitaria, que nos califica ¿qué otros en términos que nos da? De burgueses. Entonces, ya no se puede seguir dirigiendo. Usted es lacayo del imperio. ¿Por qué tiene que calificarme bien lacayo del imperio? Pero quien más dice es como aquella metáfora del que se había robado una gallina, y cuando dijeron se robaron una gallina, el que dijo ya va el ladrón, es el que tenía la gallina, el que se había robado la gallina. Resulta que me dice a mí, no aceptamos injerencia de ningún gobierno extranjero, y para nadie es un secreto que toda la estructura de este sistema de gobierno establecido está minado por gente del gobierno de Fidel Castro y dirigido por los hermanos Castro. Nosotros no queremos que nadie se nos venga acá a meter, pero tampoco aceptamos que ellos sean sumisos también, no al pueblo cubano, porque el pueblo cubano tiene 50 años sufriendo lo mismo que nosotros estamos comenzando a sufrir, y por eso nosotros nos estamos amotinando. Pero aquí ellos quieren definir de la sociedad la miseria. Y el otro factor que se analiza allí es el del deterioro de la sociedad, ese fenómeno psicológico de miedo, de temor que vive la sociedad venezolana. Porque el Estado venezolano, o este sistema, no es el Estado, porque el Estado, Máximo lo sabe, todos lo sabemos, tiene 3 componentes, que es la población, territorio y el gobierno, el Estado. Pero aquí tenemos un sistema de gobierno, de régimen establecido, que ha creado, ha permitido grupos paramilitares al margen del Estado, grupos parapoliciales, que el mismo sistema de gobierno establecido les dio una patente de corso para que sean jueces y que sean verdugos. Porque aquí el Estado no me garantiza a mí la seguridad, no el Estado, el régimen establecido, porque me llegan a quemar un vehículo, porque a ustedes les han quemado sus vehículos, porque a ustedes les han tirado bombas lacrimógenas allá, y el Estado más bien, el sistema de gobierno establecido, va con las fuerzas militares, con las fuerzas policiales. Y esos grupos para... Eso es terrorismo. Eso es terrorismo, y así... Donde lo paren es terrorismo. Entonces, Máximo, esta crisis que hemos resumido acá, ha desencadenado de que el pueblo salga a la calle, y allí no se va a retirar hasta tanto no exista un cambio. Me gustaría... ¿Cuál es ese cambio? Horacio, ¿Cuál es ese cambio? Me gustaría conocer de parte de ustedes dos cuál es ese cambio, como jurista y como profesor. Si este sistema va a permitir de que se establezca o se diseñen nuevas políticas públicas, habrá negociación. ¿Cuál es el resultado que podemos traer con todo esto? Máximo.
uno cree como docente, porque claro, es que la parte docente es fundamental y es lo que yo considero que ha hecho mucha falta en estos momentos acá en Venezuela, y por eso es que estamos viviendo esta situación. hay un título que está de moda, licenciado en Ciencias y Artes Militares, que es el que ocupa la mayoría de las personas en los cargos de administración pública. Mientras esos títulos sean los que están administrando los intereses del país, pues no tienen cabida los licenciados en contaduría, los licenciados en administración, los licenciados en comunicación social, los abogados, es decir, los licenciados que tienen las distintas ramas del saber. La filosofía no tendrá entrada, porque fíjense, si la filosofía es la liberación del ser y las preguntas por el vivir mejor, el vivir en condiciones apropiadas, la introspectiva del hombre, de respetar la creación, de respetar el arte, la danza, el canto, pues evidentemente que tú estás en presencia de personas que no tienen el perfil. Usted habla de filosofía frente a un parapolicial y ya, Claro, por seguro, le puedo asegurar que le puedo decir a alguno de ellos, pues yo estoy en defensa del ser, y él no va a entender de qué ser le estoy hablando yo. Seguramente que en su formación no está incorporado que primero está el ser humano que las otras bondades que puede ofrecer un sistema. Por ejemplo, se habla de que Venezuela es el segundo país de América Latina con el sistema universitario con la mayor cantidad de estudiantes universitarios y que es el quinto en el mundo. Dime qué le trae al país hablar de cantidades cuando no hay calidad. Cuando no hay calidad de esos egresados. Cuando hemos pauperado, lo paupérrimo le hemos hecho al sistema educativo, lo hemos aplastado. Pero no lo hemos aplastado tanto porque deben haber docentes con formación y con criterio que han formado estos valientes muchachos que están defendiendo las condiciones de vida. ¿Qué están defendiendo ellos? Que usted no tenga harina pan, que usted no tenga que comer. Eso es lo que están defendiendo esos muchachos. Que haya paz, pero de verdad, no un discurso mentiroso. Que no tenemos paz e insisten en que todo está bien. Los funcionarios de Venezuela son los más increíbles del mundo. Envíen sus niños a las aulas de clase. Aun cuando estén tanquetas, aun cuando haya represión, aun cuando estén golpeando al otro, envíen sus niños a las aulas de clase. Eso tú lo cuentas en el mundo y dices, pero ¿cómo es posible? Sí, porque pareciera que no les importa realmente que un muchachito pudiera sufrir un percance, que es otra vida, es otro proyecto que se muere. Por eso creo que la dinámica está en buscarle una solución, ¿cierto? Pero con posturas tan cerradas, tan duras, tan tercas, donde solamente yo soy el que tiene la razón y usted no. Usted sí puede marchar, usted no puede marchar, porque aquí hay un país donde solamente pueden los que están conmigo y los que no están conmigo, pues no existen para Venezuela. Usted no pasa por mi territorio. O sea, así es. O sea, como dicen los muchachos, es decir, y como dice la muchacha, obvio, o sea, es tan obvio que no podemos coexistir cuando hay una marcada diferencia entre unos venezolanos contra otros venezolanos. Cada vez que hay elecciones nosotros le damos a ese gobierno, dentro del Estado de Derecho, la posibilidad de que administre las armas, y que administre el territorio, de que dirija, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? No es lógico que a quienes le hemos dado la responsabilidad agreda a su mismo pueblo, porque eso no es lógico, eso no tiene parangón, eso no tiene sentido. La lógica nos indica que tiene que haber el ser en el gobierno, el ser que obligue a que nos sentemos a hablar y a revisar los problemas del país, que no es que usted es chavista, que usted es adeco, que usted es copellano, que usted es independiente. Usted en último caso es un venezolano que quiere darle y buscarle solución a los problemas que tenemos. Y mientras no haya un consenso general de que primero está Venezuela y los venezolanos, hermano, aquí no vale régimen que nos quieran imponer, porque un régimen impuesto es lo más terrible que puede haber. Recuerde que Venezuela es cuna de los libertadores de América Latina, y por la sangre nuestra corre liberación, corre libertad, corre el pensamiento libertario, y por eso este pueblo no se cala a gobiernos que pretenden aplastar las más grandes garantías que tiene un ciudadano, que es la igualdad, el respeto, la no violación a los derechos humanos. Claro, queremos solución. Bueno, ¿qué es una mesa de paz? Una mesa de paz es que usted va a escuchar con mucho respeto. No es que usted me va a ofender a mí durante 8 horas y después me dice, tiene 15 segundos para que usted diga. Eso no tiene cabeza, eso no tiene sentido común. Eso es un monólogo. Eso es un monólogo que nosotros no podemos aceptar. Igual, cuando se habla de esa mesa de negociación, ¿por qué no hablamos de la violación al Estado permanente y de derecho? Máximo, en la próxima parte vamos a hablar un poco sobre esos temas. La violación de los derechos humanos, las consecuencias que le va a traer a muchas de estas personas, a muchos de estos personeros que están en el ejercicio del poder hoy día. Continuamos acá llevándoles a ustedes más información, más opinión, los conceptos, lo que está pensando el venezolano, el común denominador de las personas acá en el Estado Media y en Venezuela.
Esto no es más que la punta del iceberg, la punta de este lapicero, así de sencillo, los conceptos que nosotros emitimos. Imagínense ustedes ir en profundidad a la crisis que tiene este país. Es que tendremos que llevarnos unos cuantos programas. Pero se están violando los derechos humanos. Claro que se están violando. Por ahí salió la defensora del pueblo diciendo, no, tenemos 40 registrados, 40 denuncias. Sí, señora, 40 denuncias, pero donde hay una de 40, hay 1000. Y hay que castigarlo. Y hay que castigarlo con todo el peso de la ley. Porque el derecho a la vida está consagrado como un derecho de primera generación, desde el mismo momento de la concepción. Así es sencillo. Y eso no nos lo vamos a dejar quitar. Así que, mi estimado Máximo, concluyendo esa parte de la violación de los derechos humanos, y tomando en consideración un poquito lo que es la historia de nuestra Venezuela, cómo fue liberada, cómo fue libertada, cómo nos quitaron ese yugo español, pero ahora nos van a montar un yugo cubano. ¿Cómo podemos entender y decirle a los que están afuera lo que está sucediendo aquí? Venezuela, porque ya la parte, vamos después en la segunda parte con Rafael para que nos comente un poco su planteamiento, su teoría de lo que pudiera estar pasando en el país en los próximos meses. Venezuela, siglo XVIII, siglo XIX, un caudillismo hacia una cuestión caudillista, que cualquiera se levantaba en esas intentonas, en aquella pelea durísima, ¿no?, que hacen hacer a un Cipriano Castro en el Táchira en 1898 con una propuesta de restaurar la patria. Y él se llamó a sí mismo el restaurador de la patria. Mira, eso si no se traduce en hechos, los países se frustran y comienzan a sufrir las mismas calamidades que criticaba y que llegó. Venezuela tuvo 40 años de una democracia que, imperfecta o como fuera, era lógico, era el desgaste que tenía porque también la corrupción y el manejo absurdo de las finanzas públicas también puso al garete lo que fue un periodo democrático, y que como respuesta los ciudadanos votaron por Chávez. Chávez no nació en Venus ni en Marte, sino fue convertido en presidente por venezolanos. Fue una esperanza. Obviamente, como dicen los muchachos, para volver al término, es decir, o sea, Chávez llega como una propuesta de cambio, que iba a hacer esto, que iba a los capitales extranjeros que se habían llevado, que los dólares que iba a traer, que iba a bajar la voluminosa deuda externa que teníamos, que aquí iba a haber trabajo para todos, que iba a haber productividad. Mire, hermano, y que no iba a haber instrucción, igualdad. ¿Y qué estamos observando en este momento? Porque las barricadas o lo que hay en la calle no pueden quitarnos el ojo sobre los problemas centrales que tiene el país. ¿Cierto? Lo que hace dijo algo muy rápido y como para entenderlo. Hay dos tipos de barricadas, las físicas y las mentales, las espirituales. Por eso es que hemos observado cómo quitan las barricadas y a poco tiempo vuelven hasta la barricada. La barricada es la del corazón. Está en el corazón la barricada. Pero entonces estos muchachos no tienen barricada. No, mira. Pero es que está diciendo una ciudad de eso no es. un mes atrás. Claro. Y la interpretación que le queremos dar es la barricada, los disturbios, esto. No. Es que no tiene funcionamiento el aparato productivo, chicos. Ellos aplastaron cerraron empresas, clausuraron posibilidades de crecimiento económico. Si hay una ciencia que es terrible, es la economía. Si no tienes que comer y todo lo compras afuera y de paso te metes en problemas con los países que son los que le entregan los dólares, los verdecitos al país. O es que es una mentira que los Estados Unidos de Norteamérica es nuestro principal comprador de petróleo. Y es que siempre nos aprovisiona a nosotros de gasolina. Claro, entonces no puede. El combustible que consumimos, el 60% viene de Estados Unidos ya refinado. Y ese es el único país que nos paga a nosotros. Y si seguimos peleando, ¿qué nos puede pasar entonces, Rafael? Es que el problema es que seguimos, porque estamos metidos aquí en Venezuela, ¿no? Los que pelean son ellos. Pero Ignacio, mire, yo siempre sigo concatenando lo que ha dicho Máximo. Aquí lo que hay es cuando el problema aquí no son las barricadas que salieron y se instalaron en Mérida, en Venezuela, desde hace un mes. Hoy se está cumpliendo un mes desde que se iniciaron todas estas protestas pacíficas. Pues hay que dejarlo claro, pacíficos. Se está cumpliendo un mes, hoy 12 de marzo. ¿Qué ocurre? La barricada no es más que la consecuencia de un problema, de una causa, que era lo que hacía referencia Máximo,
de esa degradación permanente de la sociedad en la que nos ha imbuido este régimen del sistema de gobierno establecido, donde nosotros tenemos que ver, siendo cristianos, apostólicos y romanos, que dicen que un muerto, que una persona vive y que Dios sí está muerto. Cuando yo le hago apología a que alguien sí vive, sabiendo que está muerto, y siendo cristiano, nunca me refiero a Dios. Eso me recuerda mucho el sistema de CIDE, o cómo se llama eso, la forma que tenía el gobierno que decía patria, socialismo y muerte, y después tuvieron que cambiarla por independencia y patria socialista, si mal no recuerdo. Y vida. Entonces cambiaron la muerte. El ser humano es la vida, no la muerte. Cambiaron la muerte por la vida. Y nosotros lo que necesitamos es vida, aquí en este país. Ahora, vamos a tener vida. ¿Cuál es el futuro que nos depara a nosotros, de acuerdo a los estudios, de acuerdo a las lecturas, de acuerdo a la experiencia, de acuerdo al conocimiento sobre la humanidad y las ciencias sociales, y sobre todo desde el punto de vista sociológico? ¿Cuál es ese el que nos depara a los venezolanos? Me gustaría que nos desarrolláramos un poquito esa idea, Rafael. El hombre en la sociedad tiene un papel que cumplir, ¿cierto? Tiene necesidades básicas, las necesidades anatómicas, fisiológicas, las que compartimos con el resto de seres vivos, de alimentación, de vestido, de vivienda. Esas son fundamentales. Pero hay una que tú tienes que realmente garantizarla, que es el crecimiento, el desarrollo humano de los seres humanos que componen una sociedad. Y cuando eso se lo quieres suprimir, es donde tienes una reacción en cadena de la gente. Si tú vas a buscar empleo con tus papeles, eres licenciado, magíster, doctor, y te dice no, usted no, porque usted no está con el partido, no, usted no, ¿cierto? Porque usted no pregó propaganda, no, usted no le pone la camisita del partido. Usted suprime un derecho consagrado en los derechos universales del hombre, que es la no exclusión, la igualdad ante la ley. Usted lo suprime. ¿Y qué es lo que está haciendo el gobierno? Si tú no perteneces al partido, tú estás liquidado. Tú estás liquidado. ¿Y qué sienten nuestros jóvenes cuando van a buscar empleo? Pregunte la mayoría que se ha ido del país porque no consigue que el país le brinde alternativas, posibilidades de crecimiento personal. Y cuando no hay crecimiento personal, y de paso dice alguien que dijo en los medios, que compraba la harinita en 7 bolos, el litico de leche, esa no es la realidad de esos precios. Eso es porque todavía tenemos dólares preferenciales para que la gente vaya a hacer la colita para comprar con 3 lochas, lo que no podría comprar realmente si se aclarara cuáles son las reglas de la economía. Por eso te digo, podrás tocar las necesidades fisiológicas, pero cuando no me garantiza las otras como ser humano, estás suprimiendo lo más sagrado que es el desarrollo de un ser humano en sociedad. No me regales más nada. A mí no me interesa que tú me regales, que me des la posibilidad de crecer como profesional y desarrollarme en una sociedad que camina al futuro. Pero cuando eso no está garantizado, claramente que tú sientes la frustración colectiva de salir a buscar empleo, de tratar de por lo menos tener una familia decentemente, con una vivienda, un techo, pero como tú no estás con el proceso, como tú no estás con el régimen, tú no tienes derecho a crecer. Eso hay que decir. Por eso que está detrás de la barricada. ¿Se entiende así? Ahí hay una razón de la barricada. Ahí se está secuestrando el futuro. Ese es uno del análisis más preciso. Nos quedan pocos minutos. Se está secuestrando el futuro porque yo quiero que mi hijo estudie en una universidad. Pero como decía Máximo, no es que nos alarguemos nosotros de que tenemos la mayor alta tasa de ingreso de estudiantes a una universidad en América. Así es. Pero tenemos educación de calidad. Yo quiero que mi hijo se forme en una universidad, pero en una universidad de calidad. No donde mi hijo, como yo he visto casos, de abogados que han egresado, que escriben error con H. Hoy está circulando en las redes sociales. Yo no estoy diciendo aquí mentiras, ni estamos descubriendo los récipes médicos, de los médicos comunitarios, donde decían en el récipe, favor hacer una placa de rayos X a la paciente, parada y de pie y descalza. Bueno, entonces, esto es lo que está pasando en Venezuela. La calle, ya el pueblo venezolano se apoderó de las calles, pero entonces nosotros no podemos llegar a pelear con el régimen de gobierno establecido si no focalizamos cómo es que nosotros podemos hacer de que este gobierno salga
por la vía institucional y democrática. ¿Cuál es la vía aparte de la Constitución? Aquí se han cometido muchos errores. ¿Cómo no? Ya se tomó la calle, se dio un primer paso. Y ya el pueblo venezolano despertó de que nosotros estamos viviendo esta situación que ya le hemos explicado muchísimo acá. Pero en la calle se gana, no cometiendo los errores que se están cometiendo. Nosotros estamos siendo reprimidos brutalmente por este sistema de gobierno establecido y por las hordas que no son más que esos grupos de motorizados amparados bajo la benevolencia del Estado para que nos maten. Eso está generando un clima de zozobra en la población y no corremos el riesgo de que se pierda la calle. Eso en primer lugar. Aquí la lucha tiene que darse de otra manera, seguir en la calle, pero enfocando y tratando de llegarle a las debilidades del sistema de gobierno establecido. Eso es lo que se denomina el famoso talón de Aquiles. En la Grecia clásica, en la mitología griega, hubo un personaje que se llamó Aquiles, de aquí es donde viene esa metáfora que hoy la vemos nosotros como metáfora, pero está en la Grecia clásica, en los libros de la Grecia clásica, que es una cultura que la adoptamos nosotros también los occidentales. ¿Y cuál es el talón de Aquiles de este gobierno? Voy para allá. Aquiles fue un héroe de la mitología griega que cuando estaba muchachito su mamá pensó que iba a ser héroe y lo metió en la laguna de Lisis para que se bañara, porque bañándolo allí iba a ser inmortal. Pero resulta que lo agarró del pie y lo que le dejó afuera fue el talón. Y cuando fueron a la guerra con los tirios se dieron cuenta y descubrieron cuál era el lado débil, y era el talón que no se había mojado en la laguna, y allí le dispararon una flecha y lo mataron. Entonces el talón de Aquiles del gobierno es explicar esto que nosotros hemos dicho de la crisis generalizada, porque el gobierno, este sistema no tiene cómo defenderse, porque no tiene cómo explicar por qué no hay harina. Ellos no quieren explicar por qué tenemos esta escasez, ellos no tienen cómo explicar de que aquí nosotros estamos viviendo una crisis generalizada donde salen y me matan, donde el mismo talón de Aquiles del gobierno, ellos se ven. Aquí hay una situación tan grave que desde que el mismo sistema de gobierno establecido llamó a que se dieran las mesas de diálogo, están tan mal asesorados, están ejecutando tan malas políticas públicas cuando se van a conversar, que ahorita converso yo contigo y es un monólogo. El único, te invito a que tú me escuchares. Eso es lo que está pasando. Y no conforme con eso, tengo problemas de orden público que no tengo como sistema de gobierno establecido la capacidad de analizar cuál es el contenido y las dimensiones del Pero usted cree que hay madurez política de parte del gobierno para decir, bueno, yo voy a reaccionar frente a esta situación que estamos viviendo los venezolanos, o que están viviendo, para los efectos de ellos, que están viviendo los venezolanos. Y yo le digo, ¿usted cree que van a entregar el poder así? No lo van a entregar. El gobierno, o este sistema de gobierno establecido, para poder salir de esta crisis, tiene que ceder a esos postulados ortodoxos del castrocomunismo y del castrochavismo que tiene Venezuela, a esta situación de que esos postulados que ellos profesan tienen que renunciarlos para poder tener apertura al país. Y el sistema de régimen de gobierno establecido no va a aceptar cambiar esos postulados. Claro, y hay una dinámica que tiene que darse, la descalificación. Recuerda, uno no debe hablar del presidente Maduro, tiene que hablar como ciudadanos de un país. Se han fortalecido imágenes, posturas, mitos, ídolos que no conducen a nada bueno para un país. Yo pienso le faltaron los dioses con los pies de barro. Claro, entonces cuando comienza el crepúsculo de ídolos, como diría Nietzsche, la caída de unos ídolos que ya no funcionan, era cuando yo hacía la otra intervención, que decías, tú dijiste que iba a bajar la deuda externa, la incrementaste, la duplicaste, la quintuplicaste. Tú dijiste que ibas a producir saneamientos en la administración de las finanzas públicas, no lo hiciste. Tú comenzaste a meterte en un problema mucho más grande. Y entonces quieres convertir por la enajenación de un modelo que no sirve, quieres llevar por ese horizonte a un país, por esa perspectiva, y destrozar las posibilidades que tiene Venezuela como país, que hasta geopolíticamente, geográficamente, es una tremenda nación, o somos un tremendo país. Cuando tú usas esas coordenadas y no ves
las perspectivas que tiene el mercado internacional hoy día, la globalización de los procesos, claro que estás en una trampa, estás metido en una trampa, pero la enajenación, la enfermedad de la izquierda, del infantilismo en algunos dirigentes, fue lo que produjo fenómenos como este, porque hay modelos que han funcionado, el socialismo democrático o la democracia social, pero un modelo como este, Lula rancio, sin pegada, sin aceptación en el resto del concierto de las naciones del mundo, pues ha metido al país en se ha apartado pues de la ruta del desarrollo. Es obvio que nos interesa y nos conviene mucho que aquí se escuchen las universidades autónomas, que se escuchen los dirigentes gremiales, que se escuchen los dirigentes que podrían generar en una mesa de paz ciertamente un camino para suprimir de alguna forma esta crisis tan despiadada que tiene el país. Pero yo veo que pudiera haber salida, claro que sí, pero tiene que haber consenso, madurez, que se acepte, que el gobierno tiene que aceptar, tiene que entenderlo, que no camina solamente con la mitad del país, que creo que no es la mitad del país en este momento, es más de la mitad del país que está afectado. No es que somos el 100% de los venezolanos que comemos y tenemos las mismas necesidades, por eso te decía, en la pirámide de Maslow, esas necesidades anatómicas, fisiológicas están de primero, pero la que está arriba, que es la autotransformación del ser humano, la afirmación del ser, de las posibilidades que tengo en una sociedad, esa no es posible en Venezuela. Aquí si usted no piensa igual que ellos, usted no tiene vida ni tiene alternativa, y se lo digo, los mismos medios de comunicación social, si no se orientan a decir las verdades, también la historia no perdona. La historia reivindica a unos y también le dice a los otros cuando usted no actuó cuando tenía que haber actuado. Por eso es necesario el diálogo, claro que es necesario el diálogo, pero más que el diálogo, un proyecto de país que en este momento se reclama. Un año más y creo que Venezuela va a pasar muchísimas necesidades de miseria incluso. Vamos a la última parte del programa, ya retornamos con ustedes, no se retiren, de verdad que es interesante el diálogo. Lo primero y lo principal es porque aquí se está hablando con el corazón y con la verdad. Dicen que cada quien tiene su verdad, pero la verdad del hambre que hay en 30 millones de venezolanos es colectivo, es como una verdad ya a gritos en este país. Ya retornamos.